Un hombre con fe, puede ser. ¿Alguien más? Bueno, después de que el Señor lo tocó, ¿verdad? Después de que el Señor le habló, fue una persona muy cercana al Señor y que hasta el Señor le hizo ver su rostro. Amén. A ver, ¿alguien más? Una persona justa. ¿Justa? Ok. ¿Alguien dijo algo importante por aquí? Tartamudo. Tartamudo. Fíjate, una persona tartamuda a quien el Señor llamó a hablar en su nombre. Si nos damos cuenta la importancia que tenemos nosotros cuando Dios nos llama. Dios se fija en una persona tartamuda, ¿cierto? ¿Había más gente que podía hacer el trabajo de Moisés? Tal vez sí lo había. Pero ¿por qué Dios le llama a una persona tartamuda? Primero, porque es la voluntad de Dios llamar a Moisés, ¿cierto? Segundo, porque Dios quiere ir llevando a ese Moisés a hacer algo grande. No esperó Dios a que Moisés fuera un hombre grande, sino que Dios lo fue llevando, ¿cierto? Y para eso es lo que vamos a ir hablando ahorita. Vamos a ir viendo esas características que tenía Moisés para llegar a ser la persona, el servidor que Dios quiso que fuera. ¿Amén? Amén. Vamos a ir a la palabra de Dios, hermanos. En el libro del Éxodo capítulo 3, versículo del 1 al 6 vamos a usar en esta noche. Éxodo 3, versículos del 1 al 6. Déjenme poner tiempo. Ok, vamos a proclamar la palabra de Dios. Nos dice de esta manera. Éxodo capítulo 3, versículo del 1 al 6. Moisés pastoreaba el rebaño de su suegro Yetro, sacerdote de Madián. Tras su mando con el rebaño por el desierto, llegó hasta el Horeb, la montaña de Dios. Allí se le apareció el ángel de Yahvé en una llama de fuego, en medio de una zarza. Moisés vio que la zarza ardía, pero no se consumía. Pensó, pues, Moisés, voy a acercarme para ver este extraño caso. ¿Por qué no se consume la zarza? Cuando Yahvé vio que Moisés se acercaba para mirar, le llamó de en medio de la zarza. Moisés, Moisés. Él respondió, aquí estoy. ¿Qué respondió? Aquí estoy. Le dijo, no te acerques aquí. Quítate las sandalias que llevas puestas, porque el lugar que pisas es suelo sagrado. Y añadió, yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Moisés se cubrió el rostro porque temía ver a Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Miren, hermanos, este Moisés, recordemos que desde chico él tuvo un conflicto en su manera de ir creciendo. ¿Por qué? Cuando nació, recordemos que sus padres lo tiraron prácticamente al río para salvarle la vida, ¿cierto? Después lo levantó la hija de Faraón, ¿cierto? Y lo crió como si él fuera un egipcio. Pero él nunca pudo olvidar sus raíces hebreas, ¿cierto? ¿Se imaginan ustedes lo que para un niño eso significa? Porque él sabía que no era egipcio, ¿cierto? Él sabía que era hebreo, pero su misma raza lo rechazaba, ¿cierto? Porque él vestía como egipcio. Él comía como egipcio, que comía muy bien. Él usaba joyas como egipcio, ¿cierto? Él vivía completamente como egipcio, pero él sabía que era hebreo. Entonces eso es un conflicto muy grande, que a nosotros como humanos siempre nos va a causar trauma, ¿cierto? Nos va a causar conflicto en nuestra mente. Y así es como este Moisés fue creciendo. Cuando él llegó a ser adulto, ¿qué nos habla la palabra de Dios? Él quiso ayudar a su propio pueblo a defender a unas personas, a unos hermanos de él, de los egipcios. El caso que él termina matando a un egipcio, ¿cierto? ¿Qué es lo que pasa con él? Tiene que huir al desierto. Otro problema más en la vida de este pobre Moisés. Con todo eso, ¿quién no se quedaría mudo, cierto? ¿Quién no se quedaría tartamudo ante tanto problema, ante tanta dificultad?
Cuando Moisés llega, dice, con su suegro Yetro, todavía no sabía qué iba a hacer su suegro, pero en ese momento Dios lo pone ahí, ¿cierto? Conoce a Séfora, si no estoy mal, la esposa, ¿cierto? Se casa y se queda Moisés en una vida muy pasiva. Nos habla la palabra de Dios que Moisés, fíjate lo que hacía día a día. Se levantaba, tomaba sus cabras, sus ovejas y caminaba. Caminaba y llegaba al mismo lugar, llegaba al mismo lugar donde los animales brevaban y comían. Se terminaba el día, Moisés regresaba a su casa, ¿cierto? Siguiente día, lo mismo. Siguiente día, lo mismo. 7 días a la semana hacía eso Moisés. Era una vida rutinaria, ¿cierto? Nos habla que día a día Moisés iba hasta el mismo lugar y llegaba con sus animales, cumplía su tarea y regresaba a su casa, ¿cierto? Pero sucede, fíjate lo que nos dice la palabra de Dios. ¿Qué nos dice en el versículo 2? Nos habla, voy a leer desde el primero. Moisés pastoreaba el rebaño de su suegro Yetro, sacerdote de Madián, vagando con el rebaño por el desierto, llegó hasta Loré, la montaña de Dios. Primera característica que vemos aquí sobre Moisés es salir de su comodidad. ¿Cuál es? ¿Por qué salir de la comodidad? Para que Moisés conociera lo que Dios le estaba llamando, él tuvo que ir un día más lejos. Porque él llegaba, como les decía siempre, hasta cierto punto con sus animalitos y se regresaba, su vida pasiva. Pero un día Moisés tuvo un llamado, pensó como tú lo quieres ver. Y ese día él decidió ir más allá, ¿cierto? Quiso él salir de su propia comodidad y ir más allá, solamente para ver qué había. Cuando él salió más allá, es cuando lo llamó Dios, ¿cierto? Nosotros, como servidores, mis hermanos, siempre tendemos a caer en una comodidad muy grande, ¿cierto? ¿Quiénes de aquí son servidores de mucho tiempo? Levanten la mano. Ahí hay uno. De mucho tiempo, de meses, años, no sé. Hay varios. Cuando nosotros estamos sirviendo, mis hermanos, muchas veces nosotros creemos o queremos creer de que ya no la sabemos todo, ¿cierto? De que ya no tenemos que buscar más, ya no tenemos que hacer más. ¿Por qué? Porque mi vida simplemente salgo de mi casa, vengo a este grupo, regreso a mi casa y espero la próxima semana hacer lo mismo. No sé si nos suene parecido, no sé si nos suene que nosotros somos los que lo hacemos, pero lo que te quiero yo dar a entender, de que si tú tienes mucho tiempo, hermano, sirviendo, y aún no has escuchado lo que Dios te está llamando, es tiempo de que salgas de tu propia comodidad. Es tiempo que te des cuenta tú, hermano, de que más allá hay algo más, lo que Dios te está pidiendo. De que tú me digas, ¿sabes qué? Yo como servidor ya soy predicador. Bendito sea Dios. ¿Sabes qué, hermano? Más allá de la prédica, Dios te pide algo más. Pero no te quedes ahí solamente. Mira que yo soy el que ora más bonito en el grupo. Bendito sea Dios que derramó en este ministerio. Pero que hay más allá de eso. ¿Me explico? Todas las personas que tienen poquito tiempo, no sé si hay personas aquí que acaban de vivir su retiro, que acaban de conocer a Dios mediante este movimiento hermoso que es la renovación carismática. Hay personas nuevas aquí que tienen poquito tiempo, que están con, no sé, días, meses, poquito. Sí, hay personas. Ok. Ustedes, mis hermanos, hicieron algo importante. Salieron de la comodidad en la que ustedes estaban. Yo no sé cuál era su comodidad, pero salieron de esa comodidad para venir a conocer a Cristo Jesús. Amén. Amén. Vinieron a este grupo y dejaron su comodidad. Dejaron la comodidad hoy en este día. Hoy en este día sería cómodo estar en nuestras casas, cada uno de nosotros, ¿cierto? Estar ahí en casita, estar tal vez viendo televisión, disfrutando a nuestros hijos, qué sé yo, cuáles sean tus actividades, ¿me explico? Lo que te quiero decir es que tú saliste de esa comodidad para venir a este grupo, para venir este día a ver qué te hablaba el Señor, ¿cierto?
No veniste hoy en este día porque viene un predicador. No, tú veniste porque vienes a ver qué tiene el Señor para ti, ¿cierto? Tú saliste de tu comodidad para venir a ver qué hay, qué tiene el Señor. Tú escuchaste que el Señor está en este grupo, ¿sí o no? Amén. Por eso estás aquí, ¿sí o no? Amén. ¿O estás aquí porque el coordinador está muy guapo? No, estamos aquí, mis hermanos, porque junto con nuestro coordinador nosotros estamos aprendiendo y estamos en la búsqueda de nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? Amén. Y que si nosotros recibimos nuestro bautismo, no nos quedamos solo en el bautismo. Hemos ido más allá para ver qué tiene el Señor para nosotros. Por eso estamos hoy aquí, mis hermanos. Y así como este Moisés, que tuvo que salir de su comodidad y ir a encontrar lo que Jesús, lo que el Señor tenía para él, así estamos nosotros en este día, dejando atrás nuestra comodidad para venir aquí a escuchar la bendita palabra de Dios. Amén. Amén. Yo te pregunto, ¿cuál fue la primera característica que hablamos? Saluda, están poniendo atención, bendito sea Dios. Segunda característica, mis hermanos. Moisés rompe el círculo de cotidianidad para salir del estancamiento. ¿Qué significa romper el círculo? ¿Qué significa lo cotidiano, hermano? ¿Qué significará cuando nosotros caemos en una cotidianidad? Lo mismo, ¿cierto? Lo mismo. Ya hablamos que nosotros tuvimos que dejar la comodidad para estar aquí, ¿cierto? Ahora, como servidor, hermano, ¿qué es lo que tú haces al venir a este grupo cada semana? Hoy se reúnen servidores. ¿Qué día se reúne la asamblea, hermanos? Viernes. Ok. Yo te quiero decir esto y te lo quiero decir con todo el respeto del mundo. Piensa tú en tu interior. ¿A qué vienes a este grupo? ¿En qué sentido te lo digo? Aprender más. ¿Aprender más? Yo te quiero decir esto. Tú vienes semana a semana, hermano, solamente a sentarte cómodo en tu sillita y escuchar lo que hay. O vienes, escúchame, o vienes decidido a escuchar, como dijo la hermana, a aprender y llevar allá afuera lo que has aprendido. O estás en la cotidianidad de que solamente hoy el lunes tienes que venir, tienes que escuchar, te vas a tu casa. Llega el viernes, vienes y sirves o algo escuchas, no sé cuál sea tu situación, se terminó y te vas. Lo que te quiero decir, hermano, que Dios nunca puede ser repetitivo en esta manera. Dios siempre nos va a sorprender. Cada día que nosotros busquemos a Dios, Dios nos va a sorprender. Porque si nosotros como servidores caemos en una rutina solamente de lo mismo, es señal de que no estamos avanzando espiritualmente absolutamente nada, hermanos. Es señal de que tenemos que hacer algo diferente. Es señal, déjame decirte, que si tú en este grupo, hermano, y lo digo con respeto, solamente vienes a poner sillas y es lo único que a ti te llena, déjame decirte una cosa, te felicito porque estás sirviendo a Dios, pero ¿sabes qué? Pídele a Dios que te muestre que quiere más de ti. Porque si tú vienes y pones esta silla en este lugar, tú estás evangelizando, ¿cierto? Porque a esta silla va a venir una persona que necesita de Dios, se va a sentar y va a escuchar palabra de Dios. Pero tú no te quedes en lo mismo, hermano. Tú no te quedes en ese simplemente decir, ya cumplí y me voy. No. Tenemos que tener una mente, hermanos. Una mente abierta a lo que Dios nos va a pedir. A lo que Dios nos va a mostrar. Si nosotros usamos cualquier cita de la Biblia, hermanos, yo les leo una cita, yo les voy a dar la explicación que el Señor me permite a mí darle, ¿cierto? Pero resulta que mi hermanito se levanta y lee la misma cita, ¿va a decir lo mismo que yo dije? No. ¿Por qué? Porque Dios le habla de diferente manera. Es lo mismo en el servicio, ¿me explico? Yo no te quiero decir que esté mal venir con una silla solamente, no me malinterpretes. Lo que te quiero decir es que día a día tú debes de dar más, hermano. Dar más para enamorar a las almas a Jesucristo. ¿Me explico? Cada uno de nosotros hemos pasado por problemas.
hemos pasado por situaciones. Unos poquito, unos más, unos mucho, otros horrible. Nuestra vida estuvo cuando el Señor nos llamó, ¿cierto? Y así como ustedes, servidores que están hoy aquí, hoy un día estuvieron en un retiro trabajando sus servidores para que este servidor conociera a Jesucristo y se enamorara de Jesucristo y estuviera sirviéndole a mi Señor Jesucristo. Amén. Y no porque yo sea buena persona, no porque yo sea no, simplemente porque alguien se tomó el tiempo de evangelizarme. ¿Me explico? Porque alguien se tomó el tiempo de salir de una comodidad para hacer algo diferente, para que cada uno de nosotros conociéramos al Señor, mis hermanos. Entonces es importante que nos demos tiempo nosotros de salir de la comodidad, habíamos dicho primero, ¿cierto? De salir de nuestra rutina diaria, de hacer lo mismo. De que vengas a este lugar y sepas, a las 7 iniciamos con oración, a las 7:30 empieza el predicador como perico, a las 8 hay esto, se termina, levantamos sillas hacia la casa. No, déjate sorprender por Dios cada día, mi hermano. Déjate sorprender a lo que Dios tiene para ti cada día que el Señor te regala, ¿cierto? Pongamos nuestro matrimonio. Si nuestro matrimonio cae en una rutina, ¿dónde va a caer ese matrimonio? Para abajo, ¿cierto? Cada día, hermano. Cada día es una nueva oportunidad de recibir las bendiciones de Dios. Amén. Amén. ¿Cuál fue el segundo punto? Romper el círculo de cotidianidad. Exacto. Vamos al tercer punto, mis hermanos. Este es un punto importante. Se arriesga. Moisés es arriesgado, ¿cierto? ¿Qué nos dice? En el versículo desde el 2, hermano. Te lo voy a leer. Ahí se le apareció el ángel de Yahvé en una llama de fuego, en medio de una zarza. Moisés vio que la zarza ardía, pero no se consumía. Hasta ahí, palabra de Dios. Un caso extraordinario, ¿cierto? Cuando ese Moisés vagaba en el desierto, al momento de ver esa zarza que ardía, dice la palabra de Dios, pero Moisés notó algo extraño, que esa zarza no se consumía. Si nosotros muchas veces vemos un caso de ese tipo, parecido a lo que sea, nuestra primera reacción como humanos es dar la vuelta y correr, ¿cierto? Moisés se arriesgó. Se arriesgó en acercarse más y ver qué es lo que sucedía ahí. Moisés se arriesgó completamente en ver qué es lo que pasaba ahí, hermano. Es un riesgo muy grande que él corrió, porque él no sabía a lo que iba a exponerse. Así como nosotros. Esa zarza ardiente, hermanos, déjame decirte, esa zarza ardiente en nuestro tiempo, en nuestro momento, en el hoy, significa aquella persona que a ti, hermano servidor, te trajo a este lugar donde tú estás. Yo no sé quién fue la zarza ardiente que a ti te hizo arriesgarte en venir aquí a la iglesia. Tal vez tienes tú toda tu vida, hermano, viniendo a la iglesia, pero solamente venías a misa, te quedabas en la puerta, se acababa y córrele, ¿cierto? Porque esa es nuestra vida, si es que veníamos a misa. Si no, ni siquiera queríamos saber que existía una iglesia, que existía el sacerdote, que existía Dios. Pero una persona tal vez empezó a molestarnos, ¿cierto? Ven a un retiro, ven a un grupo. ¿Y qué hacíamos nosotros? Corríamos, ¿cierto? Yo te lo digo en mi propio caso. A mí el Señor me agarró en mi casa por medio de mi esposa que está ahí atrás, mis hermanos. Y yo quería hacerle la vida imposible porque ella se estaba acercando a Dios. Pero fue tanto lo que el Señor encendió esa zarza por medio de mi esposa, que a mí no me quedó otra más que estar a los pies del Señor. Y algún día, si Dios lo permite, me va a dar permiso de compartirles nuestro testimonio, hermanos. Porque el Señor realizó una sanación muy grande en mi esposa. Y fue lo que a mí me hizo darme cuenta. Ese Dios del que a mí alguna vez me habían hablado, no es un Dios que solamente está en un crucifijo ahí, hermanos. Sino que yo tuve que darme cuenta que tenemos un Dios vivo.
tenemos un Dios, escúchame, que tenemos un Dios al que podemos abrazar, al que podemos acariciar y sobre todo el que nos puede acariciar a nosotros, hermanos. Esa zarza ardiente que te trajo a ti a este lugar. Y ahora, tú como servidor, debes de ser esa zarza ardiente, hermano, para que tú salgas allá afuera, para que tú vayas a tu casa. Yo les puedo casi asegurar, y yo no los conozco, es primera vez que los veo, pero yo les puedo asegurar que mínimo la mitad de las personas que estamos aquí, cuando venimos a las cosas de Dios, dejamos gente molesta en casa, ¿cierto? Y veo que muchas cabezas se mueven y dicen sí. ¿Sí me explico? En nuestros trabajos, hermano, en nuestra escuela, los jóvenes, no sé en qué te envuelvas tú, pero déjame decirte que en este lugar hay mucha necesidad. Y déjame decirte que muchas veces nosotros con palabras queremos convencer a la gente de que tenemos un Dios vivo, pero nuestro comportamiento es todo lo contrario. Entonces nosotros no somos zarza ardiente, sino que nosotros somos extinguidores que nos encargamos de apagar la poca fe que los hermanos tienen, ¿cierto? Entonces es importante, hermanos, que nosotros como servidores de este ministerio, como gente que nos hemos dejado encontrar por Dios, es importante que nosotros seamos ejemplo para los demás. Para que cuando alguien, hermano, una persona que no ha conocido a Dios o que tiene problemas grandes y necesita una solución, cuando vea que a mi hermanito se da cuenta que este hermanito hay algo diferente en él. ¿Me explico? Y que yo quiero conocer lo que él ha conocido. Pero resulta que mi hermano, yo lo veo así, pero tiene un testimonio diferente. ¿Me acercaría a él? No. Pero yo lo veo que es verdaderamente enamorado de Dios. Yo quiero saber qué ha conocido ese hermano. Yo me le voy a acercar. No me va a importar lo que pase. No me va a importar lo que suceda. Yo quiero conocer lo que él ha conocido. Tal vez es tiempo de que reflexionemos, hermanos. ¿Cómo estamos nosotros mismos? ¿Me explico? ¿Cuánta gente? Y no se trata esto de decir que es competencia, pero simplemente tú ponte a pensar realmente cuánta gente has traído tú a los pies del Señor. ¿Cuánta gente se ha decidido arriesgarse en venir a la iglesia? ¿Cuánta gente se ha arriesgado, hermano, ahí en tu trabajo? Tal vez gente que estaba a punto de caer en adulterio. Y gracias a tu ejemplo, gracias a lo que tú has conocido, tú pudiste frenar ese pecado que se iba a cometer. ¿Me explico lo que quiero decirles, hermanos? En pocas palabras, que si nosotros nos hemos decidido a arriesgarnos a salir de nuestra comodidad y hacer esas llamas ardientes, que nos demos cuenta que nosotros somos ejemplo para los demás, ¿cierto? Y que esto que quiero decir, no quiero decir que sea orgullo, que quiero decir que vayamos por la calle, vengan a mí, ¿cierto? Porque eso no quiere el Señor. El Señor quiere que seamos servidores verdaderos para darle gloria a Él, no para darnos gloria a nosotros mismos, hermanos. Que nuestro orgullo y nuestra vanagloria no nos ganen en este ministerio. Que seamos verdaderos servidores del Señor, para que día a día con nuestro ejemplo, con nuestro ministerio le demos la gloria a Dios. Amén. Amén. Seamos entonces, hermanos, ejemplos en el nombre de Cristo Jesús. ¿Quién dice amén? Amén. Dale un aplauso fuerte al Señor. ¿Cuál fue ahorita, hermanos? Se arriesga. Cuarta característica. Moisés no se sorprende al ser llamado por su nombre. Vemos en el versículo 3. Pensó pues Moisés, voy a acercarme para ver este extraño caso. ¿Por qué no se consume la zarza? Cuando Yahvé vio que Moisés se acercaba para mirar, le llamó de en medio de la zarza: Moisés, Moisés. Él respondió: aquí estoy, ¿cierto? Cuando nosotros, hermanos, tenemos una relación con una persona, nunca nos vamos a sorprender de que esa persona conozca nuestro nombre, ¿cierto? Por ejemplo,
Si yo a aquella hermana que está, ella nunca me ha visto, yo nunca la he visto. Yo le digo ahorita, hermana Lupita, por decir algo. Ella va a decir, pues ¿cómo sabe mi nombre, cierto? Pero si ella y yo tenemos una relación de amistad, una relación de lo que tú quieras, si yo le llamo por su nombre, ella va a estar bien, ¿cierto? ¿A qué punto quiero llegar con esto? Cuando Moisés escuchó que Dios le llamaba por su nombre, le dijo, Moisés, Moisés. Moisés en ningún momento se exaltó, en ningún momento se asustó, en ningún momento él hizo absolutamente nada más que escucharlo y responder. ¿Cómo respondió? Aquí estoy. A ti, hermano, ¿cuántas veces te ha llamado Dios por tu nombre? ¿Cómo te llamó a ti el Señor? En donde tú estabas. Yo quiero hacer algo ahorita, algo pequeño. Cierra tus ojitos un momento, hermano. Ciérralos. Quiero que traigas a tu mente en estos momentos. Vamos a pedirle al Señor así que nos ilumine. Quiero que recuerdes cómo era tu vida antes de conocer el amor de Jesús. ¿Cómo era tu vida, hermano? Tal vez estabas en drogadicción, tal vez estabas en un pecado grande, tal vez estabas, perdóname la palabra que voy a usar, pero tal vez eras lo peor que puede haber en esta vida, ¿cierto? Pero un día Dios tuvo misericordia de ti que estás hoy aquí sentado. Y se arrimó contigo el Señor por medio de una oración, en medio de un retiro, no sé yo en dónde fue tu conversión, no sé en dónde fue que tú te decidiste a escuchar la voz de Dios. Pero en ese momento tú escuchaste tu nombre que te dijeron, Lupita, Carlos, Rubén, Francisco, ven, que yo te necesito. Y en ese momento, hermano, sabiéndote tú el cómo era tu vida, el cómo estaba tu vida, tú escuchaste tu nombre y no preguntaste quién es, sino que dijiste, aquí estoy, Señor. Consciente o inconscientemente lo dijiste y el Señor tuvo misericordia de ti, hermano. Y te levantó y por eso estás hoy aquí en este lugar. Por eso es que tú estás hoy aquí, hermano. Abre tus ojos, hermano. Abre tus ojos. ¿Cómo te dejaste tú llenar del amor de Dios? ¿De dónde te sacó el Señor, hermano? ¿Qué hizo el Señor para que tú te enamoraras de Él? Solo tú lo sabes, ¿cierto? El Señor te llamó por tu nombre y tú hiciste un cambio de vida a lo que hacías, a lo que haces hoy, ¿cierto? Y no significa que ya estamos en santidad, no, ninguno de nosotros lo estamos, pero estamos en proceso de llegar a serlo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque cuando Dios nos ha llamado, hermanos, simplemente tenemos que dejar que Él sea quien tome el control de nuestras vidas, ¿cierto? Que Él nos toque, que Él nos tome y que Él nos lleve cada día a enamorarnos más de Él y a ir en la búsqueda de la formación que Él nos quiere dar. De ir a buscar cada día, hermanos, el conocer más a Cristo Jesús. ¿De qué manera? Mediante los sacramentos, la Eucaristía. Mediante el ir conociendo día a día más y más, hermanos, lo que nuestra Madre Iglesia nos enseña, ¿cierto? Porque entre más nos damos el tiempo de conocer, más nos vamos enamorando de Jesús. Porque nos damos cuenta de que hoy tiene en primer lugar Jesús y de que Él nos llama a seguirle y Él nos llama cada día a buscarlo con más fuerza, ¿cierto? Entonces, qué importante es, mis hermanos, qué importante es que nosotros nos demos el tiempo de buscar a Dios. Nos demos ese tiempo realmente de escuchar lo que Dios quiere de nosotros. Y si Dios ya nos conoce a la perfección, Él quiere que nosotros también nos dejemos moldear por Él, simple y sencillamente, hermanos. Que en nuestro camino donde estamos nosotros como servidores del Señor, nunca vamos a terminar de perfeccionarnos a lo que Dios quiere de nosotros. No hay una persona que pueda decir, yo ya no ocupo formación, yo ya no ocupo conocer, no. Es grandísimo, estamos en un mar de sabiduría lo que nos ofrece nuestra iglesia, lo que nos ofrece la palabra de Dios. Entonces, qué importante es que nosotros nos demos el tiempo de conocer y de buscar para darnos cuenta de lo que el Señor nos pide individualmente a cada uno de nosotros.
Que vengamos realmente a servir, hermanos, en este grupo, en esta iglesia, en esta parroquia, con amor realmente a Dios y con el conocimiento que Él quiere mostrarnos a cada uno de nosotros. Y no que simplemente vengamos a servir como queremos servir. O que yo hago esto porque yo pienso que está bien, no. Simplemente que nos demos el tiempo de escuchar lo que Dios nos pide a cada uno de nosotros, hermanos. Amén. Amén. Vamos al siguiente punto. Pues, ¿cuál era esto, hermanos? No se sorprende al ser llamado por su nombre. Quinta característica: aceptar la voluntad de Dios en medio de su vida. Después de eso nos dice en el versículo 4, mis hermanos: cuando Yahvé vio que Moisés se acercaba para mirar, le llamó de en medio de la zarza: Moisés, Moisés. Él respondió: aquí estoy. Hasta aquí le dejamos. Cuando Dios, mis hermanos, cuando Dios suscita un llamado, Él siempre nos va a dar las herramientas para hacerlo, ¿cierto? Cuando Dios te llama a ti, hermano, para predicar su palabra, primeramente Él te va a dar las herramientas para que tú pierdas el miedo a hablar en público, ¿cierto? Él te va a dar las herramientas para que tú puedas de una u otra manera desarrollar un tema, hacer un esquema, entender un poquito la palabra de Dios. En pocas palabras, Él te va a capacitar para lo que Él te ha llamado, ¿cierto? Él te va a dar las herramientas completamente. Él no te va a llamar a hacer algo y te va a dejar solo. Eso nunca lo esperemos de Dios. Porque Dios, en su infinita sabiduría, Él sabe a quién llama, ¿cierto? Él sabe qué necesita de ti y te va a capacitar para que tú desarrolles ese ministerio. Esa es la manera en que nosotros aceptamos la voluntad de Dios. Déjame platicarte así rapidito un pequeño testimonio que nos pasó a mí y a mi esposa. Cuando estábamos nosotros en California, yo tengo dos niñas, una de 20 años ahorita, otra de 11. Y yo deseaba con todo mi corazón tener un bebé, un varoncito. Y resulta que hace como 3, 4 años, mi esposa salió embarazada. Para nosotros fue un gusto enorme el haber que saliera embarazada. Estábamos emocionados. Pero a nosotros nos tocó liderar un ministerio de intercesión en las montañas allá en California, en un retiro que hubo. Para no hacerte el cuento largo, hermano, en medio de ese retiro, mi esposa abortó. Sirviéndole al Señor allá en las montañas, a mi esposa se le vino el bebé. Tenía ya 1 mes, 2 meses de embarazo tal vez. Se le vino el bebé ahí en las montañas, ahí lo perdió. ¿Te imaginas el dolor tan grande que fue para nosotros eso? Dejamos en casa 2 niñas que estaban emocionadas, esperando a los 9 meses llegar al bebé. Imagínate lo difícil que fue para nosotros regresar a casa y explicarle a nuestras hijas que mamá había perdido al bebé sirviéndole al Señor. Si vemos la magnitud, o sea, créemelo que nosotros teníamos miedo de robarle la fe a nuestras hijas de esa manera, porque era adolescente. Tú sabes, cuando están los muchachos en la adolescencia es muy difícil, ¿cierto? Pero ¿qué fue lo que pasó? Simple y sencillamente fue un dolor muy grande para nosotros, pero tuvimos que aceptar la voluntad de Dios de nuestras vidas. En ese mismo momento simplemente entregamos todo al Señor. Si no es tu voluntad de entregarnos, Señor, un hijo que tanto deseamos, lo aceptamos. Cuando llegamos a casa, le platicamos a la niña lo que pasó, lloramos, sí, los 4, lloramos, nos dolió mucho. Pero rápido nos levantamos en el nombre de Jesús, hermanos. Nos levantamos de esa caída tan fuerte que tuvimos. Y tuvimos que entender que la voluntad de Dios no era que nosotros tuviéramos un hijo en ese momento. ¿Por qué? No lo sabíamos. Hoy lo podemos entender tal vez, porque el Señor en este momento nos trae para arriba y para abajo predicando su palabra, hermanos. Hoy el Señor nos llama y nosotros queremos hacer la voluntad de Dios. ¿Me explico? Fue muy difícil, pero cuando aceptamos lo que Dios quería de nosotros, el camino se nos hizo fácil. Es lo que pasa con nosotros, hermanos. Es lo que te decía. Si nosotros queremos servir al Señor a mi modo, a como yo quiero servirlo, no como a la iglesia me manda, no como a los lineamientos de la iglesia,
nosotros empezamos primeramente a hacer división. Empezamos nosotros mismos, en vez de llevar, como habíamos dicho, la luz de Jesús, empezamos a apagar la fe de los demás. Porque nosotros tomamos un camino errado, hermanos. Porque nosotros tomamos el camino que nosotros queremos, no el camino que Dios me está marcando. ¿Me explico? Entonces, qué importante es que nos demos nosotros el tiempo, te lo vuelvo a repetir, de conocer lo que Dios quiere de nosotros. De entender lo que la iglesia nos pide a nosotros como servidores. De estar siempre bajo la obediencia del coordinador de este grupo y el coordinador de nuestro sacerdote y el sacerdote del obispo, ¿cierto? Porque si estamos nosotros en obediencia, Dios siempre se derrama con fuerza, hermanos. Pero si hay división, ¿cuál fue el evangelio de hoy? De eso se nos habló hoy, ¿cierto? La división. Un reino dividido nunca puede subsistir. Entonces es importante, hermanos, que este grupo se mantenga siempre en unión. Que este grupo se mantenga siempre haciendo la voluntad de Dios, no la voluntad del coordinador, ¿cierto? No la voluntad de los que tienen mucho tiempo en este grupo, no. La voluntad de Dios, hermanos. ¿Y cómo se logra esto? Primeramente con mucha oración. Que este grupo sea verdaderamente un grupo de oración, hermanos. No un grupo solamente de diversión, no un grupo de que vengo yo porque en la casa no tengo nada que hacer. No, que vengamos realmente a formarnos para ir a dar afuera lo que la gente necesita. Que vengamos realmente a orar para que nuestra vida cambie a como la estábamos llevando. O que incluso como servidor, si yo estoy dando un mal paso, quiero dar un mal paso, por medio de la comunidad y por medio de la oración, mi vida se va a mantener en los lineamientos que Dios me está pidiendo. Y yo como servidor voy a hacer la voluntad de Dios, no mi voluntad. ¿Amén? Amén. Bueno, ¿cuál es el siguiente punto, mis hermanos? Punto número 6. Nos dice la palabra de Dios. Cuando Dios llamó a Moisés, le llamó Moisés, él respondió, aquí estoy, ¿cierto? Dios le dijo, no te acerques aquí. Quítate las sandalias que llevas puestas, porque el lugar que pisas es suelo sagrado. Palabra de Dios. Cuando Dios manda, el servidor debe de obedecer, ¿cierto? Cuando Dios nos manda algo, debemos tener la humildad nosotros, hermanos, de hacerlo tal y como Dios nos lo manda. La humildad siempre es la que nos va a llevar a buen puerto, hermanos. La humildad es siempre y debe de ser nuestra bandera siempre al momento de estar sirviendo. Porque si nosotros, hermanos, el ministerio que tú te desempeñes, si tú eres el mejor orador de este grupo de oración, si en ti no hay humildad, déjame decirte que tu oración es muy difícil que fluya. Si tú eres un muy buen predicador en este grupo, pero hoy estás predicando con una soberbia, estás predicando porque tú eres el mejor y nadie más predica como tú, déjame decirte que lo que estás predicando nunca va a tener efecto en la gente que te está escuchando, hermano. Si tú vienes a este lugar a servir y hacer las cosas a tu modo, a tu gusto, a tu disposición, ¿por qué? Porque a mí me dice el coordinador, hay que estar mañana a las 8 de la mañana y yo llego a las 10 porque el coordinador no sabe cómo se hacen las cosas. Tal vez es momento de detenernos un poco y de pedir dirección espiritual. Tal vez es momento de que nos demos cuenta, hermano, de que no estamos haciendo las cosas como Dios quiere. De que no estamos obedeciendo la voz del Señor. Porque nuevamente te lo repito, cada uno de nosotros hemos tenido un llamado. Dios nos ha llamado por nuestro nombre a cada uno de nosotros los que estamos aquí. Dios te ha llamado a hacer cosas en su nombre. No sé qué hagas tú. No sé si tu carisma sea orar, no sé si sea predicar. No sé si tu carisma sea tal vez el comunicarte con la gente, no sé cuál sea. Pero ¿de qué manera quieres tú desempeñar el carisma que Dios te ha dado? ¿Cómo lo has puesto al servicio de Dios? ¿O lo has puesto simplemente a tu propio servicio? Cuando Dios te llamó y te dijo, ven, que quiero que me sirvas,
¿Qué le respondiste al Señor? Sí, Señor, yo te sirvo, pero a mi modo. Sí, Señor, yo hago las cosas, pero a mi modo, porque tú no sabes cómo se hacen las cosas. Y empieza a pasar lo que habíamos hablado. Empieza a pasar división, empiezan a pasar muchas cosas. Y empieza a suceder todo, menos a recibir la bendición de Dios, mis hermanos. Por eso es importante que nosotros nos mantengamos siempre en humildad. Que conozcamos lo que es la humildad. Que aprendamos realmente de aquellos grandes santos de la iglesia que nos ha dado. Que aprendamos la humildad. El cómo debemos de ser nosotros, hermanos. Los santos son un modelo para nosotros. Aprendamos de ellos. Veamos, estudiemos su vida. Cómo ellos vivieron, cómo sufrieron, cómo batallaron para llegar a esa santidad. Cómo ellos fueron humillados, cómo fueron rechazados, cómo ellos fueron completamente apartados muchas veces en sus mismas congregaciones, ¿cierto? La misma gente que les conocía los humillaba. Y ellos, por el amor a Dios, crecían cada vez más en santidad. ¿Por qué? Porque escuchaban la voz de Dios y hacían la voluntad de Dios, no la voluntad de ellos mismos. Comencemos entonces, hermanos, con fuerza a pedir que nosotros seamos humildes. Que si nos falta humildad lo reconozcamos. Que si realmente queremos nosotros ser verdaderos servidores de Dios, entendamos que sin humildad no podemos estar bien en un ministerio. Y menos propagar la palabra de Dios cuando hablamos lo que Dios no quiere que hablemos. O que hagamos lo que Dios no quiere que hagamos. Humildad ante todo. Porque a este Moisés Dios le dijo, quítate las sandalias. La palabra de Dios nunca nos dice que él le preguntó, ¿para qué, Señor? ¿Para qué me las quito? No. Dios le dijo, quítate las sandalias, él se las quitó al momento y en ese momento pudo entrar a la presencia de Dios, acercarse a la zarza ardiendo, donde Dios ya le tenía preparada la misión que él estaba encomendando, ¿cierto? ¿Cuántos puntos tuvo que pasar Moisés para llegar a ese momento? Ya lo dijimos. 7. ¿Cuál fue el primero? Salió de su comodidad el ir más allá. Segundo, rompió su círculo de hacer siempre lo mismo. Tercero, se arriesgó. Moisés se arriesgó en ir a ver lo que había en esa zarza, ¿cierto? Cuarto, no se sorprende al ser llamado por su nombre, porque Moisés empieza a tener una relación directa con Dios y Dios lo llamaba directamente por su nombre, ¿cierto? Quinto punto, aceptar la voluntad de Dios. Ya hablamos cómo debemos nosotros de aceptarlo. Sexto, quítate las sandalias, la humildad. Último punto, séptima característica, ser un hombre, hermano, ser un hombre con temor de Dios. Nos dice, fíjate lo que dice en el versículo del 5 al último voy a leer. Le dijo, no te acerques aquí, quítate las sandalias que llevas puestas, porque el lugar que pisas es suelo sagrado. Y añadió, yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Moisés se cubrió el rostro porque temía ver a Dios. Palabra de Dios. Último punto, mis hermanos, ser un hombre con temor de Dios. ¿Qué significa ser un hombre con temor de Dios? No significa que yo temo a Dios porque yo me porto mal y Él me va a hacer la vida imposible, ¿cierto? Tener temor de Dios no significa de que yo tengo miedo porque ayer pequé y Dios se va a vengar de mí. Dios es un Dios fuerte y Él puede desaparecerme. No, eso no significa. Tener temor de Dios significa simple y sencillamente, hermanos, que nosotros tengamos temor de ofender a Dios. De que nosotros en nuestro día a día, hermanos, ante cualquier que se ponga enfrente de nosotros, cualquier tentación, cualquier situación,
nosotros no demos ese paso al pecado porque tememos ofender a Dios. Si yo en mi trabajo tengo muchas tentaciones, hermano, yo allá en mi trabajo tengo el tiempo, tengo la comodidad, tengo todo para engañar a mi esposa. ¿Sabes qué? Mi esposa nunca se va a enterar de ese engaño. Pero resulta, hermanos, que si yo engaño a mi esposa, yo tengo bien claro lo que yo voy a llevar a mi casa. ¿Me explico? Yo voy a sacar de Dios a mi casa. Lo voy a sacar completamente. Porque yo llevé pecado a mi hogar. Porque yo me dejé arrastrar por el deseo y ofendí a mi esposa de esa manera. Y que aunque ella no se entere, yo sé que algo no está bien allí. Y yo perdí mi relación con Dios. Y sí, yo puedo estar seguro completamente que Dios me va a seguir amando de la misma manera, hermano. Y yo puedo venir a este grupo y seguir aquí como si nada, y puedo venir a predicarte la palabra de Dios. Pero mi corazón no está tranquilo porque yo no estoy en la gracia de Dios nuestro Señor. ¿Los engaño a ustedes? Sí. Vengo y los engaño. Engañé a mi esposa. ¿Y Dios? ¿Y Dios? Te pregunto. Pero Dios no lo engaña. Pero Dios tiene misericordia de mí, ¿cierto? Sí. Y si yo me arrepiento, Dios me va a perdonar. No tengo ninguna duda porque Dios es misericordioso. Pero siempre hay que tener ese temor, hermano, de perder la gracia de Dios. Siempre hay que tener ese temor, mis hermanos, de no ofender a Dios. De mantenernos firmes aunque la tormenta se venga fuerte. De mantenernos firmes aunque la tentación sea mucha. No ofender a Dios, no por lo que me pueda pasar, te repito, sino porque mi amor es tanto por Dios que me duele a mí más el ofenderlo a Él. Porque yo realmente vengo a este grupo a servir, porque yo me he enamorado de Dios, hermano. Porque yo vengo a este grupo porque yo quiero que más gente se acerque a la iglesia, porque yo quiero que más gente se acerque a este grupo, porque yo quiero que más gente venga y conozca a ese Dios del que nosotros tanto hablamos, hermanos. Pero primeramente hay que tener un verdadero temor de Dios. En nuestro día a día, hermano, vienen y vienen tentaciones a cada uno de nosotros. ¿O hay alguien aquí que no tenga tentaciones en su día a diario? Todos tenemos, cada uno de nosotros, en poca medida, en mucha medida, como sea, pero hay tentación. Y nosotros nos mantenemos firmes porque amamos a Dios, o nos da lo mismo ofenderlo. De todos modos nadie se va a enterar. Sepamos entender, hermano, realmente a lo que estamos aquí en este lugar. ¿Cómo realmente tú quieres servir a Dios? Como tú lo hagas, es problema tuyo. Si tú quieres seguir haciendo cosas que tú haces afuera, yo te repito, yo no te conozco, hermano, pero si tú estás realmente tu corazón en otro lado y vienes a servir aquí a este lugar, déjame decirte que el mal es para ti mismo, hermano. Porque sí, te repito, Dios es tan misericordioso que a ti te sigue amando. Pero tarde o temprano ese pecado te va a llevar a una consecuencia grave. Entonces, hermano, que desde hoy realmente cada una de nuestras tentaciones que se presenten, sepamos decir que no, porque nosotros realmente amamos a nuestro Señor Jesucristo. Que nuestro servicio en esta comunidad, en esta iglesia, en este grupo, sea un servicio verdaderamente que agrade a Dios nuestro Señor. No que sea un servicio que nos agrade a nosotros mismos, no que vengamos para que nos aplaudan, no que vengamos a este lugar para que nos reconozcan, no. Que vengamos realmente, hermanos, porque nos interesan las almas que no han conocido a nuestro Señor Jesucristo. Que realmente nos interesemos nosotros y nos duela los pecados en los que se encuentra el mundo allá afuera, hermanos. Que nos duela realmente el cómo el mundo está ofendiendo a Dios en este momento. Y que nosotros como servidores, que nos hacemos llamar servidores del Señor, no contribuyamos con el mundo para seguir ofendiendo a Dios. Que nosotros seamos la cara opuesta de lo que el mundo nos ofrece.
si el mundo nos llama a pecar, el mundo nos llama a hacer las cosas a nuestro modo, nosotros como servidores le demos la espalda al mundo y pongamos nuestro rostro frente al Señor. Y así como Moisés, nos tapemos el rostro, pero no de vergüenza por nuestros pecados, sino porque sabemos que Dios nos ama y no podemos nosotros verlo directamente a Él, hermanos. Dale un aplauso al Señor, hermanos.